En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Muy buenos días a todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarsal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a una ponente nacional muy especial, Claudia Zelaya. Actualmente es la gerente de país para El Salvador, Honduras y Nicaragua en Manpower Group.
quien por más de 10 años ha identificado el mejor talento para empresas en toda la región centroamericana y el Caribe, para que puedan cumplir sus metas de rentabilidad, calidad y servicio. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en áreas de recursos humanos, área comercial y de servicio al cliente. Ella está certificada como vocero para brindar charlas de estudios que Manpower realiza sobre el mundo laboral y además es reclutadora para la Secretaría de Educación Pública de México a través de su identidad Conocer. Su desarrollo académico está también compuesto por una serie de estudios sobre desarrollo organizacional, proyectos encaminados a la mejora continua de procesos de trabajo y de recursos humanos. Esta mañana tendremos la oportunidad de conocer sobre el tema Home Office y líderes para el futuro, en donde aprenderemos a preparar a nuestros empleados en las mejores metodologías de adaptación para el teletrabajo y cómo incide este en la psicología individual, en la eficacia organizacional y en el logro de objetivos. Quiero comentarles que Claudia nos impartirá su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar todas nuestras dudas en un espacio de 20 minutos. Estas preguntas las podrán dejar aquí en la casilla que dice preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom, y para los que nos acompañan en el streaming de Facebook Live, lo podrán dejar abajo de su pantalla en un comentario. Adelante, Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que como Manpower Group estamos sumamente honrados de tener la oportunidad siempre de trabajar muy de la mano con la Cámara de Comercio y la oportunidad de poder compartir con todos ustedes nuestros estudios. Les comento que pues toda esta información que nosotros compartimos con ustedes está pues basada en los estudios que realizamos a nivel global. Estos estudios se realizan con nuestros clientes, se realizan con los candidatos a nivel global, con los empleados que también contratamos directamente tercerizados. Y a través de esta información podemos estar continuamente brindando información acerca del mundo del trabajo, hacia dónde se va moviendo. Así que estamos reiterando nuestra complacencia de poder estar aquí con ustedes, y a ustedes también agradecerles el espacio que han destinado para poder estar con nosotros. Doy inicio a nuestra presentación de este día. Vamos a hablar acerca del home office, que es una modalidad del teletrabajo. Vamos a hablar acerca del teletrabajo en general. Vamos a hablar acerca del liderazgo, el liderazgo que tiene que estar presente y que se ha visto presente y puesto muy al escrutinio también ante esta crisis de emergencia del COVID. Se ha hablado mucho y seguiremos todavía hablando mucho acerca de esto, porque realmente nadie, absolutamente nadie, se esperaba que una situación como esta de pandemia pudiese haber llegado a los niveles en los que nos encontramos en este momento. Definitivamente, en base a la observación que hemos realizado a nivel global, no hay ningún sector dentro de la economía de los países a nivel del mundo que se hayan visto inmunes a esta situación. O sea, que al final todos nos hemos visto impactados. Ha sido una situación que desde que se presentó ha puesto en mucho vilo a las organizaciones, a los líderes, para poder reenrumbar los caminos de las compañías y de igual manera poder mantenerse a flote. Algunas, lamentablemente, pues ya a estas alturas no lo han podido conseguir. La semana pasada precisamente estaba conversando con unas personas y me decían que precisamente dentro de los sectores que más se han visto afectados por este tema de COVID, lógicamente tenemos el sector turismo de los países, el sector que ha sido sumamente golpeado, porque ante los cierres de las fronteras, de los aeropuertos, de las salidas hacia estos países, pues obviamente no se ha podido tener la visita de las personas, se han restringido los accesos hacia estos lugares. También, por ende, si se ha restringido la industria turística, pues también se ha restringido el de los viajes, ¿verdad? Las líneas aéreas que se han visto también muy golpeadas, sumamente golpeadas, que han tenido algunas que lamentablemente hasta declararse en quiebra para poder redefinir hacia dónde vamos. Y pues muchos teníamos hasta la esperanza que desde que inició en el mes de marzo, para el caso nuestro, íbamos a tener tal vez unos 2 meses o 3 meses de impacto.
pero vemos que el nivel de contagios no baja y esto también está haciendo que se retraigan muchas decisiones a nivel país, a nivel económico, a nivel de compañías también para poder operar normalmente. Dentro de las empresas que más tal vez se han dado en crecimiento y que se han visto de alguna manera beneficiadas a nivel de economía o de mantener su operación, han sido todas aquellas que han podido seguir operando, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas de consumo masivo, empresas también del giro agro, que también, o sea, se necesita la parte de energía, telecomunicaciones también para poder garantizar los medios a través de los cuales nos vamos a mantener vigentes. Entonces, todo esto ha significado que cuando se creía que ya teníamos todas las respuestas listas y conocidas y que las podíamos predecir las que vinieran, resulta que todo cambia porque nos cambian esas preguntas también. Así que ese es el panorama que tenemos en este momento. Cuando se da todo esto, muchas empresas tuvieron solamente horas para poder reaccionar. Recuerdo perfectamente el día que se hizo el anuncio, particularmente acá en el país, acerca de la cuarentena. Recuerdo que fue un día sábado, día domingo, estaba full enfocada con el equipo de trabajo para poder valorar cuáles eran esas empresas que sí iban a poder continuar y las que no. Y las que sí, cómo lo iban a hacer. Identificar si teníamos actualizada toda la información del personal para poder identificarlo, para poder, tenemos pues aproximadamente 1,400 empleados en El Salvador, nosotros contratados para tercerizados. Y esto significa toda una logística para poder lograr que este personal estuviera contando con esas cartas de salvoconducto para poder circular. Créanme que no fue nada fácil. Implicó que ese día domingo realmente estuviera trabajando prácticamente todo el día, conjunto con el equipo, y también se puede identificar el nivel y el grado de compromiso de los equipos de trabajo ante este tipo de situaciones. Así que tocó simplemente en horas. Tuvimos que reaccionar, redefinir, tomar decisiones y poder garantizar y seguir monitoreando para poder continuar haciendo algunos ajustes necesarios para que la operación, en el caso de El Salvador, se mantuviera. Caso similar me pasó particularmente a mí para Honduras y para Nicaragua, que aunque Nicaragua no tuvo un cierre como tal de su economía, algunas de las empresas clientes que yo tengo son multinacionales o regionales y sí dictaron también sus propias medidas y particularmente nosotros también dictamos algunas medidas de protección para los colaboradores. Así que ese ha sido el panorama general que hemos tenido. ¿Cómo es el mundo del trabajo ahora en tiempos de COVID? Realmente hemos identificado 4 aprendizajes claves de los efectos que esto está imponiendo a todas las compañías, de esta crisis en la cual nos hemos encontrado que realmente, y cabe decirlo, es la más violenta prácticamente desde la posguerra que se ha tenido. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado habernos enfrentado a este tipo de situaciones. Pero eso nos deja 4 aprendizajes. Primero, nuevas formas de trabajo, implementación de nuevas formas de trabajo. También la importancia de la capacitación y de mantenernos actualizados en este mundo global. Y también innovar para crecer. Tenemos que hacer cambios y vamos a reflexionar un poco sobre esto. También acerca de la importancia que tiene el liderazgo en este tiempo de crisis. Bueno, siempre ha tenido importancia el liderazgo desde antes. Para las compañías, siempre el liderazgo ha sido un factor sumamente importante para poder dirigir las líneas claves y básicas hacia dónde se va a dirigir todo el equipo de trabajo. Pero ahora, ¿cuáles son esas características que se necesita que ese líder tenga? Vamos a hablar también acerca de esto. Acerca de las nuevas formas de trabajo. Sin duda, y siguiendo siempre el ejemplo que yo les comentaba al inicio sobre cómo nos tocó particularmente a nosotros enfrentar esta situación de rapidez para empezar a implementar, tuvimos dentro de esta identificación que se realizó, tuvimos que también verificar cuál era el personal de nuestros clientes tercerizados que se podía mantener desde su casa realizando esa actividad. Las personas que de alguna manera no podían hacerlo, tal vez industrias de retail, industrias de puntos de venta que tal vez no estaban directamente con la parte de consumo masivo, en electrónicos, por ejemplo,
tuvieron que enviar, por ejemplo, a la gente a su casa y nos dedicamos a realizar formación para ellos, para poderlos mantener en ese momento y poder definir en lo que la empresa definía cuál iba a ser el siguiente paso y el siguiente rumbo. Entonces, empezar a identificar si la gente se podía desarrollar primero bajo la modalidad de home office, de trabajo desde casa. Después venía la siguiente pregunta. ¿Tenían las personas todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el trabajo? ¿Tenían en su momento su equipo laptop? Algunas empresas pudieron adelantarse y como ya se escuchaban ciertas cosas de lo que venía, pues en su momento también las empresas pudieron adelantarse y en ese fin de semana enviaron a sus equipos de trabajo ya con los equipos móviles o en algún momento también los desktop, si era lo único que tenían disponible, también los trasladaron a la casa de las personas para poder trabajar, pero algunas no. Algunas no lo hicieron y hubo que verificar en ese momento cómo se procedía, cómo se hacía para que la persona pudiera tener acceso y poder mantener la continuidad del servicio el siguiente lunes que pasó, qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, había que verificar también, aparte del equipo, si la persona tenía la conexión adecuada de datos para poder mantener el acceso a los sistemas, el poder mantener la comunicación, el poder realizar las videollamadas, las videoconferencias, ¿verdad? Y también los contactos con los clientes. ¿Qué pasaba en ese momento, por ejemplo, con cosas tan básicas como el conmutador de la compañía, el conmutador de la empresa? ¿Qué pasaba? O sea, las llamadas se tenían que reenrutar, pero en ese momento todas se perdían. Había que empezar a hacer un tema de comunicación también hacia los clientes, cómo llegar a los clientes. Teníamos toda la información lista. Entonces, todo eso significó un reto, ¿verdad? Había muchas barreras físicas, muchas barreras que estaban incidiendo para poder llevar a cabo la normalidad. Y esto solamente a nivel de procesos, a nivel de procedimientos, a nivel de la parte logística y de comunicación de la compañía. Sin duda, también en esa semana se dio muchísimo la elevación del nivel de estrés para todos, pero particularmente también para los responsables de área, para los líderes, para los clientes también, para los proveedores de alguna manera que teníamos pendiente de entrega algunas cosas, cómo las hacíamos llegar. Y todo eso significó realmente poner a prueba a las compañías. Entonces, definitivamente el aprendizaje que tenemos es que a partir de este momento viene una disrupción, hay un cambio. Vamos a tener que estar abiertos a pensar más fuera de la caja, adelantarnos un poco más a lo que viene. De hecho, ahora también estamos incorporando dentro de toda la planificación para la operación con los colaboradores, el incorporar la compra de insumos de bioseguridad. Eso antes no se veía. Entonces ahora, al momento de poder cotizar un servicio, tiene que incorporarse también eso. O al momento de contratar a una persona, también hay que verificar que tenga esto. Entonces son aspectos que no los teníamos antes, que nos obligan a ese cambio. Sin duda también la realización de los protocolos por parte de las compañías. Cada una de las compañías ha tenido el tiempo ahora de poder sentarse y empezar a planificar cómo se va a tener que realizar esos protocolos dependiendo del tipo de industria, producto, servicio, nivel de relación con los clientes que se tiene para poder capacitar también a los colaboradores sobre esa parte. Así que es todo un tema que nos va a tocar continuar rediseñando, porque esto no para acá. No quiere decir que ahora ya lo tenemos y pues así vamos a continuar. No sabemos todavía qué más sorpresas podemos tener con este virus, porque no se termina y todavía se está conociendo. Así que tendremos que seguir sobre la marcha para poder continuar teniendo ese pensamiento de adaptarnos a esta nueva realidad y adaptar nuestros procesos de negocio también a esta nueva realidad. Sin duda, para todo esto se necesita contar con habilidades que tienen y que siguen permaneciendo en pie en la era digital. Como parte de nuestros estudios, nosotros identificamos algunas de las habilidades que para nuestros clientes eran las más difíciles de poder encontrar al momento de buscar talento y las más valoradas para ellos, las que eran mucho más importantes. Y acá tenemos una lista de habilidades. Tenemos colaboración, organización, servicio al cliente,
comunicación, solución de problemas, liderazgo, gestión como tal. Estas no significa de que han cambiado en este momento. Lo que ha cambiado tal vez quizás es el nivel de valoración que el cliente en algún momento le puede dar o que las empresas le pueden dar a estas habilidades. Porque ante un momento de crisis que se pone a prueba, que se necesita esa rapidez, ese nivel de colaboración a distancia entre los equipos, ese nivel de organización para ponernos de acuerdo todos en cómo vamos a realizar el trabajo. En ese factor de servicio al cliente que ya no lo tengo presencial, pero lo tengo a distancia y también tiene que ser rápido. Y tengo encima muchas cosas más que resolver, son retos. La comunicación, el cambio de la comunicación que ya ahora ya no se iba a realizar presencialmente, sino que todo a distancia establece también retos para los supervisores y para poder mantener cohesionados a los equipos. La solución de los problemas, sin duda, nos enfrentamos a muchísimos problemas cada día. Cada día es un reto para poder llevar a cabo la prestación de los servicios de cada una de las compañías que nosotros representamos. El liderazgo, sin duda. Y vamos al final a hablar un poco más acerca del liderazgo y algunas de las competencias que todo líder tiene que tener en cualquier momento, pero más en esta época de crisis en la que nos encontramos. Y la gestión como tal, de una persona que tenga esa capacidad de poder llevar a cabo todas las actividades necesarias para poder lograr que el servicio permanezca dentro de la organización. Vamos a hablar acerca de la capacitación y actualización. Hace un momento les decía que la importancia de la capacitación siempre ha sido vital para las empresas y las empresas siempre han estado invirtiendo precisamente para poder formar a sus equipos de trabajo, para poder llevarlos al siguiente nivel que necesitaban acerca de la estrategia. La base era precisamente esa, fijar la estrategia a principio de año, vamos por esta línea, hacer una planeación estratégica de 3 a 5 años y en base a eso pues se dictaban pues todos los objetivos de la compañía. Pero ahora pues nos estamos enfrentando a esos cambios, todo nos cambió de repente. Así que esa capacitación ya no, en este momento no la podemos realizar tal vez de la forma como la veníamos haciendo, sino que también tenemos que adaptarnos. Muestra de ello es la forma en que la Cámara ahora está llevando esta formación hacia toda su membresía, ¿no? Y que está utilizando y ha sabido adaptarse, y no solamente lo está haciendo simplemente conectándose. Si ustedes ven, es toda una logística de preparación la que ellos hacen y han tenido pues tiempo para hacer esta planificación. Pues lo mismo nos toca a nosotros ahora. Entender que este momento también es un aprendizaje para todos nosotros y que no tenemos que bajar la guardia con los equipos de trabajo. Una de las principales áreas que vamos a tener para poder enfocarnos en capacitación es en los protocolos de bioseguridad. Eso es muy importante que las empresas, aparte que los tengan establecidos, puedan darle la formación y adicionalmente estén haciendo el reforzamiento de estos datos con el personal, porque es una nueva forma de trabajo y cuesta de alguna manera que todos nos acostumbremos al cumplimiento de cada una de las fases. Podemos caer en la omisión que nos puede llevar a que nuestro centro de trabajo se vuelva un lugar de contagio. Entonces es parte de todo el enfoque que tenemos que tener ahora. La parte de bioseguridad se tiene que considerar ahora como una de las áreas claves para la compañía para poder lograr que una vez que el personal esté capacitado en ese regreso seguro hacia el trabajo, hacia el puesto de trabajo, hasta entonces esa persona está certificada y avalada por la empresa para poder regresar. Antes no. Y cuando ya la persona se encuentre dentro de la instalación, pues estar validando que realmente cumpla con todos los pasos. Porque y es de sensibilizar, porque si el lugar se vuelve un centro de contagio, el riesgo también de llevarlo a nuestras casas, a nuestras familias, es bastante grave. Así que será una de las labores para poder continuar garantizando la formación en esta área. Sin embargo, también el tema de learnability, por ejemplo. Learnability es un concepto que Manpower Group acuña muchísimo cuando habla acerca de este tema. ¿Qué es el learnability? El learnability es la capacidad para poder aprender y mantenernos aprendiendo
para que este aprendizaje nos sirva para poder catapultarnos y llevarnos a mantenernos siempre dentro de un nivel de ser atractivos empleablemente. Una persona que en algún momento haya podido quedar sin empleo en este momento, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarlo? Obviamente aquí se dan muchísimos pasos, se dan muchas emociones, el comprenderlo, el aceptarlo, el poder procesarlo y después qué hacer. Pues empezar obviamente una búsqueda de empleo o un emprendimiento. Si es búsqueda de empleo y también el emprendimiento, pues en ambos se vale, no dejar de lado la formación. Pero ¿dónde formarme? Tenemos acceso a través de estos medios digitales a poder estar participando de muchísimos cursos de capacitación que en alguna medida también son gratis. Y esto permitiría que en este tiempo en el que nos encontramos haciendo la búsqueda de empleo, continuar afilando el hacha, ¿no? Esa herramienta que necesitamos nosotros para continuarnos formando para ser, al momento de estar de nuevo en un proceso de reclutamiento, poder optar a tener más oportunidades para poder lograrlo. Una persona que pueda mantenerse constantemente aprendiendo es mucho más probable que encuentre más probabilidad de emplearse fácilmente. La empleabilidad, como decíamos, es la capacidad para obtener y mantener un trabajo. Aquí no dependemos más de lo que yo ya sé y de lo que pongo en mi currículum, sino que de lo que tengo capacidad de aprender y de lo que voy a continuar aprendiendo. Ese es el valor realmente de este concepto y de hacer de la capacitación una herramienta para poder mantener la empleabilidad para las personas. ¿Qué ha significado todo esto en el tiempo de COVID para las empresas? Hemos hablado de cómo costó, de cómo enfrentamos la crisis que generó, la confusión que de alguna manera generó, cómo lo vamos a hacer, el temor que daba hacia las organizaciones y qué es lo que sucede cuando ya entramos en esa parte de procesamiento, en ese día a día, en ese prestar ya el servicio a nuestros clientes. Es el de innovar. Identificar si realmente dentro de mis procesos de trabajo todas esas áreas deben de continuar manteniéndose o si tengo que hacer algunas modificaciones. Algunas empresas tuvieron que cambiar de giro para poder mantenerse produciendo. Por ejemplo, algunas empresas dedicadas a la producción, por ejemplo, de licores, tuvieron que migrar para poder empezar a hacer la producción de alcohol gel. Si regresamos a las semanas del mes de marzo y las primeras semanas del mes de abril, pues podemos recordar que había escasez de este tipo de producto. Entonces, muchas empresas estratégicamente empezaron a pensar, ¿qué vamos a hacer? Tal vez este producto no lo puedo continuar realizando, pero el país necesita, la economía necesita, las personas necesitan contar con el alcohol gel y empezaron a producir el alcohol gel. Y eso los mantuvo produciendo sus productos y manteniéndose siempre dentro de la mente de sus clientes. Lo mismo para otras empresas, tuvieron que cambiar la forma en cómo hacer la entrega de la logística, en cómo vender sus productos. Nos decía alguien, definitivamente, el canal online es el canal que va a tener muchísimo crecimiento. Ya lo está teniendo, pero todavía se va a ir fortaleciendo más. Y el punto clave para las compañías acá será el de diseñar procesos logísticos para facilitar la entrega precisamente de ese producto hacia el consumidor. Puede ser, y también la semana pasada escuchaba a una persona en que decía que posiblemente en este caso las empresas que elaboran, por ejemplo, medicamentos, pueda que tengan que rediseñar todo su proceso y su cadena revisar la cadena de valor para poder identificar si les sale a ellos mejor mantener siempre el canal siempre de farmacia o mantener el canal de farmacia y adicionalmente poder hacer una alianza con empresas que le lleven directamente al consumidor final los medicamentos. Todo ese tipo de cambios se nos vienen. Por ejemplo, que los centros comerciales también puedan empezar a pensar que si ya no van a tener
el concepto de empresas para que la gente llegue y compre en el sitio, que sean entonces como centros de demostración, lugares así como que tengan grandes showrooms para poder lograr mostrar ese producto, que le generen esas experiencias al consumidor para que el consumidor haga la compra en línea. Tienen todos unos cambios, o sea, todavía ni siquiera logramos dimensionar todo lo que vamos a ir realizando y lo que muchas empresas ya están diseñando para poder automatizar. Empresas, por ejemplo, de comida rápida, restaurantes que si ya antes estaban haciendo, considerando la automatización para sus procesos, ahora todavía más, porque lo que se quiere, además de optimizar costos, ahora se nos suma el poder evitar el tener riesgos al momento de poder estar prestando nuestros servicios o entregar los productos a los consumidores. Vamos a hablar acerca de liderazgo. Como vimos al inicio, el poder encontrar la persona dentro de la compañía o ese líder que tenga esas competencias necesarias para poder mantener a flote a la compañía, aún en estos momentos, créanme que no ha sido fácil. Contar con un buen plan de contingencia dentro de la empresa, muchísimas empresas ya los tenían definidos, pero para otro tipo de situaciones, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, si venía alguna situación de desórdenes en las calles por algún tema de delincuencia, también había empresas que tenían ese tipo de planes de contingencia. Pero un plan de contingencia específicamente por pandemia, ninguna empresa lo tenía. Entonces hubo que empezar a adaptar y a revisar cuáles eran los procesos, qué es lo que se tenía que hacer, qué pasaba si se podía circular, qué pasaba si no se podía circular. Ven que no tenemos disponible el transporte público, empezar a buscar proveedores de este servicio para poder también llevar a los equipos de trabajo hacia las oficinas. Entonces, ha tocado tomar muchísimas decisiones y hacer cambios dentro de todos estos procesos. Entonces, el liderazgo realmente que la compañía pueda tener realmente es el único que le puede permitir mantenerse dentro de ese gran proceso de transformación que todas las compañías en este momento están teniendo. Sin duda, tenemos que pasar de ser los líderes tradicionales a ser los líderes digitales que ahora se necesitan. Ahora, ¿cómo podemos liderar dentro de una transformación digital? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de este tema también. Las organizaciones que asumen la transformación digital o que en su momento habían asumido la transformación digital dentro de sus compañías, de acuerdo a los estudios que nosotros realizamos, en ese momento se consideraban 26% más rentables que sus competidores y obtenían hasta 12% más la valoración de mercado. O sea, el mercado la valoraba un 12% más. Obviamente hemos pasado por muchísimos casos de disrupción tecnológica. Hemos venido pasando desde la revolución industrial, ¿verdad? El tema de cómo se pasó a esa parte de producción en masa. Pasamos después al tema de poder encontrar, el reto de encontrar ese efectivo para poder trabajar para las compañías. Hubo una época que era un poco más complejo el acceso a los créditos. Ahora eso ya no es un reto. Después veníamos con el tema de la transformación digital y la cuarta revolución industrial. Pero nadie hablaba acerca de que esta pandemia nos iba a lanzar definitivamente a un escenario en el cual ya nosotros tenemos que estar trabajando y considerando procesos, cambio dentro de los procesos y digitalizando muchísimos de ellos para poder mantenernos prestando los servicios. Así que esto pues es algo que no va a acabar precisamente tan rápido. Para poder estar listas las organizaciones, ¿verdad? Tienen que crear una cultura de innovación. ¿Pero esto qué significa? El poder innovar. Regularmente cuando hablamos acerca de la innovación pensamos que es tener a un equipo, un departamento de personas que son los que van a estar pensando todo el tiempo acerca de ese nuevo producto y servicio, los cambios que vamos a tener. Sí hay empresas que tienen
esa posibilidad y tienen equipos de trabajo dentro de sus organizaciones enfocados precisamente a esto, para poder adelantarse y cumplir y poder satisfacer a esos clientes cada vez más sofisticados que tenemos para poder mantenernos como la primera opción y por sobre nuestros competidores. Sin embargo, la innovación va más allá de eso. La innovación tiene que ser una competencia que tiene que ser pues realmente muy fomentada dentro de las organizaciones para que lo haga pues cualquier persona dentro de cualquier puesto de trabajo. Recuerden una cosa, que cuando tenemos a una asistente, asistente administrativa, una recepcionista, una persona que se encuentra tal vez de cara al cliente realizando la prestación del servicio. Cada uno de ellos conoce y está de cara hacia los clientes, los proveedores, hacia ese usuario final. Entonces, si nosotros abrimos espacios que propicien precisamente que estas personas puedan proponer cambios en función pues, de lo que escuchan acerca de los clientes, de lo que escuchan acerca de los proveedores, nosotros podríamos implementar estos cambios y determinar con, de alguna manera, cierto tipo de control, porque tampoco tenemos que estar haciendo cambios de manera sin planificación, sino que tiene que ser todo controlado, poder determinar y hacer esos cambios que nos permitan a nosotros poder también motivar a la gente que está participando acerca de esas ideas. ¿Cómo podemos mejorar cada uno de los procesos? ¿Qué más ideas tenemos que estar implementando? Riesgos calculados es la palabra clave acá. Sin embargo, siempre hemos tenido esa situación a nivel de líderes que, pues, cuando hablamos acerca de implementar, pues obviamente el temor de tomar decisiones y que en algún momento alguna pueda salir mal que le puede ocasionar a la compañía una pérdida considerable. Pero esto tiene que ser algo, una estrategia a nivel de compañía por eso. Y la compañía dentro de sus mandos directivos tiene que tener también brindarle esa confianza a sus líderes para que puedan tomar decisiones y que puedan hacer estas implementaciones con riesgos calculados, ¿verdad? Para que se puedan llevar a cabo. Imagínense ustedes que al preguntarle a las áreas de gestión de talento, pues si consideraban que tenían el liderazgo necesario dentro de su equipo de gerentes, supervisores, jefes, pues casi 9 de cada 10 responsables decía de que no, que consideraban que no lo tenían. Porque pensamos que el tema de liderazgo es simplemente esa persona que está a cargo, que ejerce la autoridad y que puede en algún momento dirigir. O sea, va más allá de eso y vamos a ver dentro de un momento algunas de las competencias que todo líder necesita tener. La transformación tiene que comenzar en los niveles superiores de la compañía. Si los niveles superiores de la compañía no están convencidos con la innovación, pues definitivamente cualquier tipo de actividad, acción, plan, estrategia que se pueda establecer en los niveles más abajo no van a poder ejecutarse ni tener pues posibilidad de llegar a tener éxito. Pero hablamos acerca de esto y hablamos acerca de que los líderes tienen que tener ahora competencias diferentes. Un líder digital no puede seguirse manteniendo bajo un esquema de lo que hacía un líder tradicional. Recordemos que un líder digital tiene que estar incorporando todos estos aspectos sobre la digitalización de sus procesos, de poderlos hacer más eficientes, incorporando todo esto. Va más allá solamente del tema de la digitalización de los procesos, sino que también es de la formación y de poder lograr que todo su equipo de trabajo sea digital, que cuente con estas herramientas para poder llevar a cabo la digitalización, porque si no, realmente pues cualquier estrategia sería muy difícil de poder hacerla sostenible. Sin embargo, se cree y que tiene que haber toda una reconversión. Pues no. Un líder digital, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, pues tiene que mantener prácticamente el 80% de todos los atributos de efectividad, de liderazgo que él ha podido demostrar en toda su carrera laboral, ¿no? Sin embargo, ese 20% es el que realmente necesitamos que esta persona pueda enfocarse en modernizar. Se cree, y escuchaba también precisamente esta mañana que alguien decía que para
o sea, le estaban planteando acerca de una situación a nivel de realidad de país. Y decía, pues realmente lo que tendríamos que hacer es quitar en posiciones de liderazgo a personas mayores, porque no tienen ni siquiera la capacidad para poder manejar una laptop y tampoco de poder utilizar, por ejemplo, un celular, un smartphone. Entonces, esto definitivamente se escuchaba bastante, pues, discriminatorio, ¿no? Y la solución no es esta, no es solamente que los jóvenes son los que van a tener el liderazgo digital. Va más allá de eso, va más allá de un tema de edad, va más allá de un tema de generación. Es más que todo la capacidad de aprendizaje, ese learnability que ese líder ha tenido que tener durante todo el tiempo y la conciencia que tiene que tomar ahora de que el adquirir nuevas habilidades digitales para poder formarse él y poder responder a este nuevo entorno y también poder formar a su equipo, se necesita para poder garantizar que esta persona pues ejerza un buen liderazgo para la compañía. Aquí vienen 4 preguntas que todo líder y que todo buen líder tiene que hacerse a sí mismo dentro de un entorno digital. Por ejemplo, la primera, ¿estoy preparado para correr riesgos calculados y asumir un fracaso rápido? ¿Soy lo suficientemente ágil y estoy abierto al cambio ahora y durante el proceso de transformación? Esto pues no tiene una respuesta general que podamos brindarle a nosotros. Esto es algo a nivel de introspección que cada uno de nosotros tiene que valorar si realmente está preparado para correr esos riesgos. También si nuestros procesos dentro de la organización actualmente también están basados en una perspectiva digital. Es decir, si nosotros estamos considerando, yo veía algunas empresas que se dedican a la parte de retail, que todavía para poder ofrecer, que sí están ofreciendo sus productos y servicios a través de medios digitales, ¿verdad? A través de canales online, ¿verdad? Lo ofrecen de esa manera, se puede comprar. Si la persona hace la gestión para hacerlo al crédito, por ejemplo, esta empresa no tiene que, pide y dentro de su proceso, que tiene que hacerse dentro de sus oficinas o las tiendas, dentro de los puntos de venta. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no han digitalizado también su proceso de facturación y de cobro? Ah, no, esa parte todavía no la tenemos. Entonces tiene que venir a nuestro punto de venta, dígame cuál es el que le queda más cercano para poderlo dejar especificado. O sea, no puede ser. Si vamos a digitalizar una parte del proceso, también tenemos que tener en claro cuáles son esas otras partes claves para poder digitalizar y lograr que el proceso completo sea fácil, ágil, rápido y que dejemos con ese buen sabor de boca a nuestros clientes, ¿verdad? Para que continúen con nosotros. Otra de las preguntas, ¿estoy listo para mejorar mis competencias de liderazgo en la era digital? Esta pregunta es más si lo quiero hacer, si me interesa. Porque la empresa, por mucho que pueda tener a sus líderes y que quiera seguirles brindando herramientas para esto, eso tiene que nacer de nosotros. Si nosotros no queremos hacerlo, pues por mucha capacitación que busquemos, por mucha formación, por mucho que leamos, al final no lo vamos a lograr. También, ¿cómo podemos, vamos a ver acá, vamos a mover esto, cómo podemos los líderes combinar lo mejor de las inteligencias humana y artificial para poder crear una empresa que sea inclusiva y con visión de futuro, que tenga éxito en la era digital? Realmente tampoco podemos pensar que si vamos a digitalizar un proceso, lo vamos a digitalizar todo al 100%. También hay algunas habilidades que hasta ahora ningún robot ha podido lograr realizar, como por ejemplo la creatividad. La creatividad es algo que todavía un robot no ha podido hacer. Sí puede generar algunas combinaciones, pero esa creatividad que como seres humanos tenemos para poder reaccionar rápidamente con toda la información que nos va llegando, todavía no. El también poder dar esa atención a un cliente, ¿verdad? Ya sea por teléfono, por medios escritos,
o por medios digitales, también tiene que ser un aspecto a considerar. Y hablando acerca de este punto, uno de los retos también para las compañías es el de poder fortalecer ese tipo de competencias en el personal. La gente que va a estar en primera línea realizando esta atención a los clientes, esa forma de redactar. Recordemos que muchas veces no es lo que escribimos, sino que cómo lo escribimos, y puede ser percibido de una manera equivocada por algún cliente y generarnos algún tipo de inconveniente. En esos puntos tiene que estar presente el liderazgo para poder determinar cuál es la línea a seguir. Hablando siempre de liderazgo, existen 6 competencias universales que pueden predecir el liderazgo. Esto, pues antes nos podíamos dar el lujo de decir, pues tenemos alguna o dos de estas, pues ya me animo a contratar a esta persona para que pueda ejercer una posición de liderazgo dentro de la compañía. Pero ahora, en tiempos de crisis, vamos a ver lo importante que son y se vuelven cada una de ellas para poder apoyar a las empresas, para poder mantenerse vigentes y operando con sus equipos de trabajo. La primera sería inteligencia. Esta sería la primera competencia. Inteligencia, muchas veces, aquí tenemos la inteligencia como la capacidad de la persona para poder enfocarse en resolver los problemas, la capacidad de la persona para poder comunicarse con otras, la capacidad de la persona para poder realizar cálculos numéricos, traducirlos a indicadores y en base a eso poder tomar decisiones. Esto muchas veces las empresas al realizar algún tipo de proceso de reclutamiento para una posición de liderazgo, pues se pierde un poco de vista. Y nos enfocamos muchas veces, o lo tradicional es enfocarse más en la experiencia y en los conocimientos de formación que esa persona ha adquirido. Pero los test de inteligencia que se realizan, en el caso nuestro, para los procesos que realizamos, utilizamos Thurman-Miller. Y esta herramienta nos da muchísima información clave. Nos permite medir una serie de aspectos dentro de la persona para poder determinar en dónde es que se encuentra pues su mayor nivel de desarrollo de inteligencia en ese momento. Y además arroja 2 factores claves, que es el coeficiente intelectual y también la capacidad de aprendizaje. Muchas veces dentro de los procesos de reclutamiento, estas 2 variables se vuelven mucho más importantes. ¿Por qué? Porque si no encontramos, si hay escasez de talento y no encontramos al personal que se necesita con todos los aspectos que nuestro perfil de puesto requiere para simplemente ponerle que empiece a ejecutar la función, entonces tenemos que empezar a bajar un poco esas expectativas y esos requerimientos y poder detectar si la capacidad de aprendizaje de esta persona nos puede llevar a que a través de un plan de formación podamos llevarla al nivel que necesita. Y que también se esperaría que la persona que esté en un nivel de liderazgo también tenga una capacidad de inteligencia o un coeficiente intelectual que fuese superior también al de su equipo de trabajo. Sin embargo, porque si no, pues generaría ese tipo de conflicto, ¿no? Por tener a una persona que puede estar dentro de su equipo que tenga y resulte con más capacidad, vienen y empiezan las frustraciones y también los conflictos. Aunque también si esta persona a nivel de liderazgo tiene un coeficiente intelectual superior todavía a lo que se espera, esto pudiera generar de igual manera choques entre su equipo de trabajo. Así que es una labor realmente interesante que tiene que tomarse en cuenta cada vez más dentro de los procesos de reclutamiento para poder garantizar que esa persona va a poder ser capaz de encontrar esas soluciones donde no las miramos tan fácilmente. La curiosidad. La curiosidad que tenemos que tener, pues yo creo que la mayoría y todas las personas tenemos cierto nivel de curiosidad, pero hay algunas personas que tienden a ser más curiosas que otras, a tal punto que buscan formarse y autoformarse para poder seguir fortaleciéndose. Y eso es lo que se necesita. Contar dentro de las competencias de un líder esa capacidad de poder ver, de autocuestionarse, de decir,
bueno, esto lo estoy haciendo de esta manera, pero ¿qué tal si lo hago de otra? Y empezar a investigar para ir formulando y agregando nuevos aspectos dentro de esos procesos que le permitan poder eficientar, cuestionarse a sí mismo muchísimas cosas para poder lograr ese aprendizaje. El tercero sería humildad. Humildad muchas veces es percibido como un factor de debilidad para posiciones de liderazgo. Regularmente la parte de humildad en algunos estudios se dice que se ve un poco más quizás presente porque lo demuestra más la mujer que el hombre, pero no es un tema de género realmente. Acá es porque también muchas veces hemos caído dentro de vicios al momento de realizar un proceso de reclutamiento para un líder, de creer que si voy a buscar a una persona en una posición de alto nivel, necesito que esa persona se muestre ante mí con mucha autoconfianza, que esa autoconfianza en algún momento la puede hacer ver que se ve un poco hasta arrogante y soberbia, ¿no? Y hemos pensado que el tener este tipo de actuaciones o acciones de parte de un líder es como que es la persona que necesitamos para que pueda ser agresiva y poder enfrentar los desafíos a los que se va a enfrentar. Pero de hace, más o menos hace como unos 2 o 3 años, esto ha ido cambiando y las organizaciones le están apostando también para poder investigar un poco más acerca de ese tema de la humildad de la persona al momento de la entrevista, ¿no? Tiene más probabilidad una persona humilde de poder enfrentar y tener mejores resultados en una entrevista de trabajo que una persona que puede mostrarse con demasiado autoconfianza. Eso también genera mucha duda, porque igual cuando esto sucede es el famoso, es que se vende muy bien, ¿verdad? Entonces, al mostrarse una persona con humildad, tiende a aceptar cuáles han sido estas situaciones difíciles que le ha tocado enfrentar, cómo las ha resuelto. No quiere decir que por estar en una posición de liderazgo tenga que realizar siempre todo bien y perfecto. Eso no sucede. En la realidad, todos los que estamos en una posición de liderazgo sabemos que eso no es así y que algunas de las decisiones en algún momento fallan y somos nosotros, nadie es infalible. Entonces, el poder reconocer esos errores, el poder tener también la habilidad para poder escuchar al equipo de trabajo y cambiar nuestra opinión o decisión en función de esta información, también tiene que ver con la humildad, porque no siempre vamos a tener la razón en todo lo que nosotros pensamos o hacemos. La resiliencia, sin duda, el líder tiene que tener la capacidad de poder enfrentarse a desafíos, fallar como lo vimos, reconocerlo, pero también se espera que a partir de esto ese líder se recomponga, que ese líder salga adelante y resurja, no solamente para sí mismo, no solamente para la organización, sino que también para poder inspirar a su equipo de trabajo y lograr que esa resiliencia también permee con ellos y que puedan ser un equipo que esté anuente para poder siempre estar apoyando y saber que no siempre todo va a salir bien dentro de los procesos, dentro de las acciones que realizamos. La siguiente sería empatía, la capacidad que nosotros tenemos de ponernos en los zapatos del otro. Y no solamente de ponernos en los zapatos del otro, sino que también entender qué es lo que está sintiendo. Yo creo que al enfrentarnos a esta situación de pandemia, dentro de los equipos de trabajo, hemos podido notar que también han habido situaciones de bajones emocionales, de momentos en los que el equipo también está preocupado, porque están preocupados no solamente por el trabajo, están preocupados no solamente por las exigencias de los clientes, están preocupados también por sus familias, están preocupados por las noticias que se escuchan, porque no se encuentra la cura. Todo eso genera ansiedad, miedo, y a todos nos está tocando enfrentarlo de esta manera. Entonces, lo que se esperaría es que un líder comprenda también esta situación, que el líder pues hable, que le diga cómo te sientes, que le diga estoy aquí también para poder escucharte. Y por eso también propiciar no solamente reuniones de trabajo, sino que también de alguna manera hablar de otro tipo de cosas para poder mantener todavía muchísimo más a flote el trabajo y la cohesión del equipo, la integración del equipo, porque recordemos que al estar
pues la mayoría de empresas o las que pueden hacerlo de trabajo remoto, se pierde ese contacto. Entonces podemos en algún momento propiciar, invisibilizar a alguno de los miembros de nuestro equipo. Y sin duda, también la integridad, la honestidad es otra de las competencias importantes. Y yo diría que, sin duda, si no se tiene una persona a nivel de liderazgo íntegra, honesta, realmente, aunque tenga pues una empatía, resiliencia, humildad, curiosidad, inteligencia, no serviría de nada. No sería el líder que se necesita. Porque al final no es que tenga una o que tenga la otra. Realmente se necesita que haya toda una combinación de todas estas competencias dentro del líder. La integridad para poder realizar su trabajo siempre en función dentro de las fronteras que los controles administrativos de la empresa indican, dentro de las prácticas a nivel de cumplimiento de legislación, ¿verdad? Dentro del manejo de relaciones y propiciar este tipo de relaciones de respeto, siempre predicando con el ejemplo para poder ser ese ejemplo para el equipo de trabajo también. Estas serían pues la información y los puntos que traemos y pues quedo abierta también para las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, Claudia, por toda esta información tan enriquecedora y tan buena que nos han dado en esta mañana. Invitar otra vez a nuestros asistentes para que por favor dejen sus comentarios o sus consultas en la casilla de preguntas y respuestas o a través de un comentario en el video de Facebook Live y el equipo nos hará el favor de canalizarlos. Ya tenemos aquí algunas preguntas, Claudia, así que podemos dar inicio. Perfecto. Dice, ¿qué requisitos debe poseer una persona para hacer esta labor desde casa? El trabajo desde casa. Sí. Pues sin duda, yo diría que la primera es disciplina. Disciplina para poder hacer y cumplir con las funciones que se le han destinado. Al principio estoy segura que más de alguien o muchos estaban dentro de su casa realizando la actividad de trabajo, se levantaban muchas veces en pijama, pues a empezar a trabajar. La idea es poder mantener y hacer que nuestro cerebro haga ese cambio. Entonces, mantener esta rutina que teníamos antes, tal vez con alguna modificación de horario, tal vez poder tener la capacidad de dormir media hora más, una hora más, porque ahora ya no me enfrento al tráfico, eso es una ventaja. Pero utilizar ese tiempo para poder tomar el desayuno con la familia, ¿verdad? Y posteriormente fijar un sitio dentro de la casa para poder evitar la mayor cantidad de distracciones. Sé que muchas de las casas, siendo realistas, no van a tener pues todas las condiciones necesarias para llevarlo a cabo. Pero hay que ponernos creativos y hacer esos acuerdos a lo interno también en la familia, ¿verdad? También si vemos que hay algunos horarios que son un poco más complejos para nosotros porque tenemos a los hijos en casa, tenemos algunos que están en edad escolar y que al estar pequeños necesitamos estar dentro de casa también preparando comida, apoyando con las tareas. Entonces, se vale también hacer un acercamiento con el supervisor, con el jefe y decirle, me conviene más estar conectada de tal hora a tal hora y esta hora dejármela para poder enfocarme en actividades de mis hijos y yo retomo a partir de esta hora. Y puede ser que ese cambio de horario me signifique llegar a trabajar tal vez desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde o de la noche. Entonces, esos acuerdos, pues se vale también hacerlos, porque ahora no es que sea importante el cumplimiento necesariamente de una jornada para algunas posiciones. Puede ser que para algunas sí sea necesario justamente a esa hora y tendría que revisarse un poco más a profundidad. Contar con una buena conexión de internet, ¿verdad? También eso es sumamente importante. Contar con el equipo y que el equipo también tenga ese mantenimiento preventivo para evitar que en algún momento, pues si no hay movilidad, que el colaborador no pueda realizar su trabajo por esta razón. Serían algunos de los puntos. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿nos podría dar sus recomendaciones para lo que corresponde a la comercialización de seguros y cómo adaptarnos a las nuevas realidades del mundo digital? Ok. El tema de seguros,
Pues definitivamente ha sido también, entiendo, parte de las industrias que han tenido también algún tipo de inconveniente en temas de operación, ¿no? Entonces tiene que rediseñarse definitivamente la forma en la que tengo que llegar hacia mi cliente final, en cómo se lo voy a ofrecer a mi compañía, a las compañías con las que trabajo o a ese cliente final. Si antes yo buscaba reunirme con esta persona, pues definitivamente presencialmente ahora no es posible. Entonces no podemos dejar de venderlo y tenemos que buscar esa estrategia digital para hacerlo. Desde contar con esa herramienta para poder establecer una conversación como lo estamos teniendo ahora, cuidar también tener todas las herramientas necesarias de conexión, el equipo suficiente, poder mantenerme en la mente de mi cliente, estableciendo tal vez boletines con información, informándole cómo van desarrollándose las actividades y qué beneficios adicionales se pueden ir teniendo. Lo importante es mantenerse siempre dentro de la cabeza y con presencia con el cliente. Gracias. Dice, ¿es humildad una competencia? ¿Cuáles serían los elementos y unidades como en los médicos? Quizás esa última parte no lo entiendo, pero sí, la humildad se está convirtiendo en una competencia para un líder. Por eso lo traemos a colación y hemos querido compartírselos. Porque, y creemos que la humildad pasa de ser esa persona que de alguna manera, por cómo se viste, o sea, que todo nos podemos hasta prejuiciar, que es por cómo se viste, que es por cómo habla, o sea, pasa más allá de eso. Podemos tener una persona que realmente sea visiblemente, la notemos con muchísima energía, agresiva para las ventas, pero que si es que al estar en una reunión de trabajo y si le brindan todos los argumentos necesarios para poder hacer un cambio dentro de su decisión o percepción acerca de las cosas que están hablando en ese momento, que tenga la capacidad de hacerlo. Que no sienta que porque está con un grupo de personas o porque es el jefe siempre va a tener la razón. Así que se convierte también en una competencia. Siguiendo con este tema, hay una pregunta interesante y dice, la empatía y la humildad, tal como lo dice, los subalternos lo ven como un líder blandengue. Y es tristemente cierto que el salvadoreño funciona mejor con el látigo que tratándolo bien. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues yo puedo discrepar de esto porque particularmente con mi equipo de trabajo realmente no es cuestión de tener el látigo siempre. Yo pienso de que al predicar con el ejemplo y pues muchas veces al ser empático, al estar cerca de la persona, creemos que tenemos que ser siempre los buenecitos de la película, ¿no? Tenemos que ser como que los pobrecitos y al ser humildes lo percibimos como que esa persona es muy humilde y no va a decir nada. O sea, no significa eso. Tenemos que entender realmente que la humildad no pasa por esa parte, sino que pasa más por lograr que el equipo de trabajo sepa que si se acerca a mí, pues me tiene que dar y me sustenta con argumentos válidos su opinión, pues yo le voy a escuchar en primer lugar, porque yo sé que tal vez aunque ya tomé una decisión, escuchemos qué es lo que me dice, veamos qué es lo que trae y que yo tenga la capacidad que si me lo demuestra, poder hacer y aceptar ese tipo de cambios dentro de la decisión que yo ya tomé. Y no quiere decir ser blandengue, ¿verdad? Porque es lo que regularmente nosotros percibimos. Muchas veces, si se ve que y se espera que en un hombre, que el hombre tenga que ser todavía más agresivo. Y si el hombre se muestra de esta manera un poco más cercano a las personas, tiende lamentablemente a ser visto a nivel de sociedad como hasta menos masculino. Y eso no necesariamente es así. Así que esto es una competencia, como les digo, de hace pues 2 o 3 años que se viene pues considerando ya como tal. Sin embargo, creo que nos hace falta muchísimo más para seguir trabajando y poder lograr posicionarlo y que también nosotros como individuos entendamos realmente lo que significa el concepto de humildad y traducido a la parte de competencia, ¿no? Gracias. Dice, ¿cómo puedo cambiar la perspectiva de la gerencia para el respeto de los horarios, ya que tengo personas que están trabajando desde temprano, pero que llegan hasta la noche trabajando? ¿Cómo se puede hacer? Sí, ese es un fenómeno que está ocurriendo, ¿verdad? Y la forma en que se puede hacer es definitivamente generar, si es alguien del área de gestión humana
que tiene esta pregunta, pues yo le diría que sí es necesario establecer como que las reglas del juego, ¿verdad? Para poder entregárselas por escrito y validarlas a nivel de organización de cuál es la forma de trabajo de la compañía. Establecer justamente no un horario específico para todos. Hablábamos hace un rato de que se vale, si yo tengo alguna situación específica como familia, por ejemplo, hasta cuidar a una persona que está enferma, no voy a estar al 100%, aunque esté en mi casa y con ese horario. Entonces, mejor lleguemos a acuerdos. Y que el nivel de supervisión o la forma de supervisión de los jefes, de los gerentes, de los líderes, tiene que cambiar. No puede ser la misma. Porque la relación tiene que basarse mucho en confianza, reglas claras del juego. ¿Qué es lo que yo espero acerca del colaborador? Que me cumplan con esto, esto y esto. Y que además esto se haga en el tiempo definido. Si no pasa, pues obviamente tengo que entrar ahí para saber qué pasó. Pero no podemos pretender que la supervisión que ejercíamos presencialmente vamos a estarla ejerciendo de la misma manera en este momento. Tiene que cambiar definitivamente. Y para eso también tiene que hacerse un ejercicio para que los jefes comprendan cuál es esa nueva forma de supervisión, que va específicamente enfocada en definir objetivos y resultados para los colaboradores. Gracias. También nos están preguntando, Claudia, ¿cómo puedo dar seguimiento al home office si son funciones que no se pueden comprobar documentalmente? Pues todo depende, y lo hablábamos hace un momento, la forma de supervisión. Por ejemplo, si yo necesito que mi colaborador haga contacto con 15 clientes durante la semana, por poner un ejemplo, entonces yo le asigno esa actividad al inicio de semana, le digo cuáles son pues, las indicaciones generales y que al final de semana yo voy a tener una reunión con esa persona para poder saber qué fue lo que pasó. Cliente 1, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Y pues siempre vienen aquellas situaciones de poder confirmar si realmente eso sucedió, ¿no? Todo dependerá del tipo de producto o servicio que podamos estar realizando. Si la primera semana y la siguiente semana es exactamente lo mismo, algo está pasando. Ahí podemos comparar. Pero necesitamos también hacer mucha concientización en el personal, de que no es que estén de vacaciones, que tampoco por estar en casa pueden salir a la hora que ellos quieren. Por ejemplo, con mi equipo de trabajo, si en algún momento surge alguna situación, por ejemplo, cuando se daban estos días que teníamos que salir a comprar por la terminación del DUI, pues mi equipo me decía, este día es el que puedo salir, necesito tanto espacio para poder hacerlo, para suplir mi casa de alimentos, y llegábamos a esos acuerdos y me reportaban, o sea, voy saliendo en este momento y regreso. Ya es un tema también de cortesía, pero tenemos que fomentar muchísimo la confianza, porque si como jefes, a pesar de hacer eso, siempre vamos a estar pensando, no lo veo conectado, no está trabajando, realmente no es algo saludable. Y mantenernos siempre en constante comunicación. No podemos dejar abandonados a los equipos de trabajo, bueno, ahí te lo dejé y no pasa nada. No, tenemos que estar en constante comunicación con el equipo, haciendo reuniones 1 a 1 también por este medio, para poder entender qué es lo que está pasando con esta persona. Sumado a la última parte de tu respuesta, nos están consultando, en aspectos de equipos hacemos dinámicas en la parte presencial, pero en lo digital, ¿cómo podemos adaptar eso? ¿Cómo poder hacer estas reuniones y esta socialización después de los momentos de trabajo, ¿verdad? Claro. Hay empresas, bueno, antes se tenía tanto hacer la celebración del cumpleañero del mes, ¿no? Y se reunía todo el equipo y era un momento de esparcimiento para poder partir el pastel y celebrar a los cumpleañeros del mes. Pues ahora no lo podemos hacer, pero hay otras formas que algunas compañías están implementando. Por ejemplo, algunas de ellas han implementado que el día del cumpleaños a esa persona le pueden hacer llegar, si la movilidad lo permite, hacerle llegar tal vez el pastel hacia su casa, ¿no? Es una forma también de mantener esa alegría y poder hacer la conexión de todo el equipo de trabajo en un momento para poder cantarle el happy birthday. Entonces, eso mantiene la relación, el poder visualizarnos al menos por este tipo de medios. Si se hacían algún tipo de premiaciones por el empleado del mes, por ejemplo,
seguirla manteniendo. Y ahora, no solamente hacer un reconocimiento público en las redes internas de la compañía, sino que también poderle hacer llegar, por ejemplo, una pizza a su casa para que pueda compartirlo con su grupo familiar. Y esto, pues, créanme que en algún momento cuando sucede, el personal pues se siente también muy contento porque está teniendo un detalle por parte de la empresa, y esto puede ir acompañado de unas frases motivacionales, agradecimientos al equipo de trabajo. Reuniones en donde se pueda simplemente estar con todo el equipo y tomarse una taza de café. Poder hacer una reunión a las 3 o 4 de la tarde y decirles, equipo, ahora nos vamos a reunir, vamos a hablar de otras cosas que no sea trabajo. Quiero saber cómo están ustedes, qué es lo que sienten, cómo están sus familias, qué es lo que más te preocupa. Es bien interesante porque en muchas de estas reuniones cuando se realizan, la gente dice, pues a mí lo que me da temor es que no he podido ver a mi madre o a mi padre y me da miedo que en algún momento pase algo y yo no poder verlos. Eso, hablamos de la empatía, hablamos hace un momento de la empatía, y eso es ser empático. Saber qué es lo que está pasando con mi equipo, que lo que yo también siento, lo sienten ellos, que lo que a mí me da temor, también les puede dar temor a ellos. Entonces, buscar a partir de ahí, establecer diferentes actividades y pensar fuera de la caja, innovando, como veíamos, innovando en esas cosas que tal vez no hacíamos antes, pero que ahora estamos obligados a hacerlo para poder mantener ese equipo unido, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, Claudia, dice así: ¿qué aspectos debe de considerar una empresa que ha decidido migrar a la mayor parte de sus colaboradores a teletrabajo? ¿Qué es lo que tiene que considerar la empresa? Pues la empresa, ahora en el país ya tenemos una ley de teletrabajo. No sé si para todos esto será de conocimiento, pero ya hay una ley, ya se publicó en el diario oficial. Así que creo que lo primero que tiene que hacer la empresa en este momento sería poder revisar los aspectos que aparecen dentro de la ley. A partir de esto, pensar si dentro del esquema de la empresa se decide que van a continuar bajo este esquema. Algunas empresas están pensando ya no en ese retorno a la normalidad de regresar a la empresa todos. Puede ser que se regrese una parte solamente. Y el resto, ya que funciona, entonces mantenerlo en modalidad de teletrabajo. Habrá que considerar cuáles son esas implicaciones a nivel legal, a nivel de costos adicionales que tenga que negociarse. Y puede ser que también dentro del proceso de creación de dentro de este nuevo esquema de trabajo, la empresa identifique junto con el empleado y el empleado diga, pues realmente a mí la modalidad de teletrabajo no me parece. Porque si bien es cierto, es una forma de poderlo hacer, hay personas que les genera muchísima ansiedad el hecho de no tener contacto con sus compañeros de trabajo. Entonces tendrá la empresa que hacer ese censo para identificar cuáles posiciones son las que sí se pueden mantener bajo este esquema y cuáles posiciones definitivamente no y tienen que regresar, para poder establecer pues toda la estrategia general, que va acompañando pues ese tipo de cambios y de implicaciones. Gracias. Volviendo al tema de los horarios y las jornadas, hay muchas preguntas. Creo que mucha gente tiene dudas de cómo realizar una supervisión efectiva y que también sea eficaz, ¿verdad? Entonces una persona nos está preguntando, habla sobre el tema de la supervisión. ¿Qué se debe cambiar? ¿Considera que solicitar una bitácora diaria al final del día sería una adecuada forma de supervisión o es demasiado? Depende. Depende del tipo de negocio, del tipo de giro de negocio de la compañía. Porque, por ejemplo, si la función del empleado está centrada en hacer contactos diarios con clientes, por ejemplo, se vale que al final del día yo le pida al colaborador tener como un reporte de cuáles fueron esos contactos realizados, ¿verdad? Y qué es lo que pasa para el siguiente día. Entonces, de esa manera, llevar ese control. Pero puede ser que para una persona que realice, por ejemplo, actividades financieras dentro de la empresa, ¿verdad? Pues no tenga sentido que el jefe le esté diciendo, ahora tenés que registrar estas cuentas. O sea, como que no sería muy lógico, y realmente sería un desgaste también para la persona que va a estar supervisando. Más bien es el de establecer semanalmente esas reuniones de seguimiento, ¿no?
cómo vas, qué tenemos pendiente, llevar esa agenda y ese control de los pendientes para poder llevarles el seguimiento. Entonces, a eso es a lo que voy con el cambio de la supervisión, que no podemos pretender que como ahora ya no tenemos ese contacto físico presencial, yo antes podía ver que la persona estaba en el puesto de trabajo sentada, aunque no sabemos si trabajando, porque algunos podían estar sentados y estar conectados tener la computadora y tener hasta el teléfono viendo una serie de Netflix, ¿no? Eso podría haber pasado. O estar allí y simplemente pasar haciendo chats, ¿verdad? Pues con todo el mundo, y eso reduce el nivel de concentración. Y todo eso se suma a la situación de ahora. Por eso es importante el que se trabaje en función de resultados, tener que analizar cada posición, determinar cómo voy a supervisar a esta persona, cuáles son los resultados que me tiene que dar para que yo sepa que esa persona pues está rindiendo. ¿Y qué es lo que tengo que, cómo le voy a estar haciendo la medición? Si va a ser una medición diaria, si va a ser una medición semanal, si va a ser una medición quincenal también, porque se vale. Establecer tal vez esos formatos o establecer cuáles van a ser esas herramientas digitales a través de las cuales yo voy a estar haciendo ese tipo de medición. Vuelvo y repito, es necesario establecer ese nivel de comunicación para hablarlo, para poder establecer las reglas del juego, y en base a eso, cuando ya las cosas están muy claras entre el colaborador y la empresa, me parece que hay menos riesgo de que ese nivel de confianza se pueda romper. Gracias. Hoy, Claudia, nos vamos a ir al lado del colaborador, no vamos a hablar del lado del líder, sino que hay varias preguntas también de abajo hacia arriba, si lo queremos ver así, y dice, ¿cómo convencer a los altos directivos que sí se puede hacer un home office efectivo? Pues creo que ahora, más que convencerlos, creo yo que estamos obligados. El convencimiento creo yo que lo podríamos tener hasta antes de que se nos diera este tema de pandemia. Pero creo yo que hasta el momento, si hay algún directivo, hay algún propietario que todavía esté renuente a esto que está pasando, es porque no está en contacto con las noticias ni con lo que está pasando en el mundo. Realmente la pandemia nos tiró hacia el cambio digital, así de simple. Entonces ahora es una nueva modalidad. Antes el realizar home office lo veíamos hasta como la panacea, ¿verdad? El poder tener ese trabajo soñado de poder estar trabajando, estoy en mi casa y estoy tranquila, no tengo tráfico, me limito de muchísimas cosas. Pero pues también ahora como colaboradores nos hemos podido dar cuenta que la cosa no era tan maravillosa como lo pensábamos, porque nos hemos enfrentado a muchos retos con la familia, a muchos retos logísticos también para poder mantener comida en casa, para poder salir a comprar. Es más, hasta para poder elaborar los alimentos. Porque como tenemos muchas restricciones ahora y el peligro de que nos lleven comida a casa, entonces todo el mundo para poder cuidarse también está cocinando más. Y tenemos ahí también mucha gente que está exhibiendo en redes sociales también sus habilidades culinarias, ¿no? Porque también eso ha servido para hacer ese autoaprendizaje. Si se ve, esa es una forma también de ese learnability, aprender a hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces, eso significa también que como colaboradores tenemos que estar abiertos al cumplimiento. No podemos pretender que solamente tenemos que convencerlos porque sí, o porque ahora ya se dio. Ahora viene una labor mía de poder generar esa confianza. ¿Cómo yo me voy a mantener visible para mi jefe? ¿O me voy a quedar perdido? Si yo me mantengo visible con mi jefe, significa que aunque él no me esté preguntando, yo voy a estar haciendo contacto a través del teléfono. Jefe, ahora hice este contacto, se cerró este negocio, puede que pase esto en el país. O sea, la cosa es mantenernos en esa comunicación para estar visibles, porque si no corremos el riesgo de al no tener contacto, solamente vernos con suerte al momento de tener una conexión con el jefe, con el equipo de trabajo. Pero no, tenemos nosotros que estar buscando también al jefe, no solamente esperar que el jefe nos esté supervisando, demostrándole al jefe que yo estoy haciendo mi parte. Esa es la parte que genera confianza y ese sería lo mejor
para poder lograr esa confianza bidireccional, para que también se tenga la certeza de poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y además de que ahora estamos obligados. Perfecto. También nos consultan cómo hacer para que los líderes reaccionen o escuchen ante la situación, ya que los empleados perciben una mala gestión. Ok. Muchas veces es percepción, ¿no? Recordemos que hablamos al principio que también los jefes, los líderes, los dueños de las compañías tienen todo lo que veíamos al inicio. ¿Cómo voy a mantener el proceso? ¿Cómo voy a mantener a mis clientes? Tengo que cambiar este proceso para poder hacer la entrega. Hay muchas cosas en la cabeza. Entonces, si no tenemos un área de gestión humana que nos permita acercarnos para poder hacerlo, me parece que lo ideal es buscar yo a mi jefe y decirle, claramente, o sea, la situación es esta, yo, o sea, estoy con toda la disposición para poder continuar desarrollando mi función. Sé que la empresa en este momento tiene muchísimos retos en los cuales se está enfrentando, pero aquí estoy yo y desde mi área, yo quiero decirte, jefe, que aquí estoy para poder apoyarte. Esta es una forma también de generarle ese nivel de certeza al jefe, que se cuenta con el personal comprometido para poder ejercer bajo las condiciones en las que estamos. No podemos pretender que todo sea una responsabilidad de la compañía. Recuerden que los jefes pasan con muchísimas actividades, resolviendo, rediseñando esas nuevas formas de trabajo. Aparte de eso, que si pasó algo porque no se pudo dar con un cliente, también atender y enfrentar y resolver. Entonces, no lo percibamos como que todo es que sea por parte del jefe como una negativa, ¿no? Sino que también acerquémonos para que la comunicación veíamos que era una de las habilidades que eran de las que más se requería, ¿verdad? Por parte de las empresas, que esa comunicación se dé en base siempre al respeto, ¿verdad? Que la otra persona me merece, y explicándole cómo está mi situación y lograr esos puntos de negociación para poder, pues, mantenernos todos trabajando, ¿no? Y que la empresa siga a flote. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del colaborador o el empleado cuando los gerentes desestiman todas las propuestas? Porque ya existe un apego a los paradigmas en procesos ineficientes que no agregan valor simplemente porque así se han hecho siempre o porque sienten amenaza a los mandos tradicionales piramidales. Pues como veíamos hace un rato, tenemos 6 competencias, y una de estas, pues, es el tema de la inteligencia, de la empatía, de la curiosidad. Si realmente un líder está con esa actitud, pues realmente no debería ni siquiera de estar ocupando una posición de liderazgo para la compañía. Y allí sí tendría que ser un punto a evaluar por parte de la compañía, porque se necesita definitivamente tener otro tipo de liderazgos en este momento para poder sacar adelante a las compañías en estas crisis. Se necesita ese líder resiliente, ese líder que tenga la capacidad de escuchar a sus colaboradores, que tenga la capacidad para poder saber qué es lo que está pasando en el mundo, que no es algo que nos afecte solamente al sector de la empresa donde está esta compañía, que es algo que no solamente afecta a nivel país, sino que es algo a nivel global. Todas las empresas, todos los países estamos pasando por esto. Y sin duda, en este caso, la formación, la capacitación, la autoformación, el estar pendiente también de las noticias, de qué es lo que está pasando en el mundo laboral, pues tiene que permear, ¿verdad? Será un tema también, porque si entiendo el punto, si el colaborador, aunque tenga la disposición de poder llegar y conversar y establecer, pero si tiene esa resistencia por parte de su líder, muy difícilmente. Pero eso sí, la compañía, si tiene un líder de este tipo, está condenada pues realmente a tener muchos problemas o hasta poder desaparecer, porque este es un momento clave dentro del mundo laboral y empresarial. Perfecto, gracias. Tomando tu respuesta, voy a tomar dos partes para darle a dos personas respuesta. Y dice que si podrías explicar un poco qué es la resiliencia, y segundo, si podrías decirnos cuál era el sexto punto de liderazgo que tú mencionabas, porque no logró escucharlo con claridad. Claro, con todo gusto.
Bueno, la resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros de poder sobreponernos de manera positiva y todavía con un nivel de crecimiento más fortalecidos ante cualquier situación de problemas que se nos presenten, ¿verdad? Cuando tenemos algún tipo de inconveniente, tenemos dos caminos. El primer camino sería el de poder llorar por lo que nos pasó. Si tomamos un ejemplo, una persona que pierde su empleo. Ante esta situación han habido lamentablemente muchas empresas que se han visto obligadas ante la ausencia de ingresos, tener que hacer recortes de personal. Y esto no ha sido culpa de las empresas, esto tampoco ha sido culpa de los colaboradores. Entonces, ¿cómo lograr? O sea, créanme que ha sido bastante doloroso para muchísimas empresas el tener que hacer este tipo de vinculaciones. Entonces, ¿cuál es el camino de la persona cuando se enfrenta a este tipo de situación? El primer camino sería, pues, obviamente me voy, lloro, o en algún momento si no quiero llorar, pues al final pues me duele, lo tengo que procesar, me pregunto qué fue lo que pasó, por qué yo y no el otro compañero. Vienen muchísimas dudas y cosas a la cabeza, pensamientos a la cabeza negativos. ¿Seré que soy un fracasado? ¿Por qué me pasa esto en este momento? ¿Verdad? Todos esos son procesos normales a los que nos vemos enfrentados cuando ocurre una situación de crisis en la parte laboral. Pero posteriormente viene llegando ya la aceptación. Y a partir de la aceptación, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Buscar empleo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para buscar empleo? Pues lo que tendría que hacer es identificar primero qué es lo que están publicando las empresas, qué tipo de empresa es en la que yo tengo experiencia, en qué tipo de giro, empezar a buscar por ese lado. Veo que están pidiendo algún tipo de competencia, no la tengo, empiezo a formarme para eso. Eso es hacer algo, eso es ser resiliente, que empiezo a ocuparme para salir fortalecido y poder enfrentar esa situación. Una persona que no es resiliente lo que va a hacer es simplemente quedarse en la etapa de autocompasión, de que pobre yo, que por qué a mí, que todo lo malo me pasa a mí, el tema de drama, ¿no? O sea, no hacemos nada absolutamente con eso. Tenemos que pasar de esa situación a las acciones para poder salir adelante. Y la última parte que hablábamos, si no me equivoco, era la parte de integridad. Era la última de las competencias. Integridad, pues igual a honestidad, el contar con una persona que a nivel de liderazgo, que sea lo suficientemente íntegra, que predique con el ejemplo para su equipo de trabajo, que cumpla con los horarios, que cumpla con sus compromisos dentro de la empresa, que cumpla con poder llevar a cabo las metas que se le han propuesto, que cumpla con las legislaciones, que todo lo haga pues basado dentro de la frontera a nivel de control que la empresa tiene. Esa es una persona íntegra. Y hablábamos también en su momento que pues se puede tener, es sumamente importante, que pues si esta no se tiene, aunque se tengan las otras 5, realmente pues el líder pierde mucho de su valor. No es un tema de que el líder pueda tener una o dos y ya con eso pues para mí es un buen líder. Lo ideal es que el líder tenga que tener de estas 6 competencias un poco de todo. Y que la empresa también pueda identificar cuál es el nivel para tratar de ver cómo va a fortalecer con retroalimentación, con formación, con coaching a ese líder para poder llevarlo al nivel que se necesita. Gracias. Dice, ¿cómo manejar el tema de la confidencialidad de la información con el personal que podría estar ejerciendo labores en modalidad home office, pero por lo importante de la información se mantiene en oficina? Ok, aquí tendríamos que verificar el nivel de procesos y de seguridad informática que la empresa tenga. Esto sería clave, poder determinarlo, porque eso es cierto. Al estar trabajando desde casa, podemos correr el riesgo de que la conexión no sea segura, porque puede ser que en este momento estoy en casa, pero pues después me tengo que mover hacia otra parte y la conexión ahí pues no estoy tan certera de pues cualquier ataque, ciberataque que pudiera darse, ¿no? Y la información realmente es clave para las compañías. Entonces, es importante establecer esa política de seguridad de la información. Para eso, las áreas de IT regularmente son las que brindan esa estrategia e indican y ponen pues todos los niveles de seguridad que se necesitan.
Regularmente cuando nos vamos a conectar desde casa a sitios específicos de la empresa, el manejo del correo electrónico, se tiene la instalación de una VPN, que es un medio que nos permite poder trabajar de forma segura porque es un espacio que se abre específicamente para estar conectado y que la empresa también pueda continuar monitoreando nuestras acciones. Entonces, esta sería una de las alternativas y que pues el área de IT esté pendiente de revisar y de hacer las verificaciones necesarias para poder mantener el nivel de seguridad. Perfecto, gracias. Hay muchas personas que nos están preguntando, sobre todo que son del área comercial, entiendo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos podrías dar para dar ese seguimiento que antes se hacía con un funnel de venta, ¿verdad? Que se sabía cuántas visitas al día teníamos o era una métrica que que tenían que visitar a 8 clientes al día. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta sustitución ahora en este tiempo de teletrabajo? ¿Verdad? Primero, y también cuáles son las técnicas que tú les podrías recomendar para poder tener un acercamiento al cliente, porque mucha gente no está permitiendo que se le venda por teléfono, ¿verdad? Porque está acostumbrado a una venta presencial o a algo con mayor contacto. Claro. Bueno, con el primer punto, en la parte comercial puedo hablarles acerca de la experiencia nuestra en el manejo de este tipo de actividades. Esto no ha cambiado. El seguimiento se sigue realizando tal cual como se realizaba antes, porque ahora solamente cambia el medio, ¿verdad? Se establece la reunión semanal o quincenal que se tenía y allí se puede estar haciendo la revisión de cómo van esas oportunidades, cómo van esos contactos con los clientes y que se pueda perfilar pues cuáles son las oportunidades más cercanas para poder cerrar. Entonces, más bien es el medio el único que cambia. El poder llevar a cabo la reunión, establecer siempre la hora y estar todos, ¿verdad? Hacer las pruebas también necesarias a nivel de internet para pues no quedarme a media dentro de la reunión. Y también pues se puede dar un problema a veces técnico por falta de energía, pero esto va a ser la excepción y no la regla, ¿no? Entonces, esto simplemente cambia la forma de interactuar. Puede ser que se haga siempre grupal para poder aprovechar en este momento, hacer y tener esa cohesión como equipo y que el resto vea, o establecerlo de manera individual, ¿verdad? Para aprovechar, tener ese acercamiento específico con la persona responsable en la parte de ventas y consultarle cómo va, consultarle también cómo se siente, cómo ha visto el mercado, qué tipo de acercamientos ha tenido, hacia dónde considera que se está moviendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están diciendo los clientes? Y que todos esos insumos sirvan para poder ir fortaleciendo o ir haciendo las modificaciones en la estrategia comercial. La otra persona nos mencionaba acerca, perdón, se me fue un poco la pregunta, ¿cuál era la otra parte? ¿Cómo darle seguimiento a A un esta gente? cliente, Ajá. a un cliente, exactamente, bajo estos esquemas. Definitivamente ha cambiado, ¿no? Antes un cliente podía llegar a nuestro punto de venta y tenemos diferentes tipos de clientes. Tenemos clientes que pueden ser muy tecnológicos y que es muy fácil llegarle por el lado de un correo electrónico, va a estar pendiente, lo puede ver y llego fácilmente por ese medio. O puedo llegar a través de enviándole un mensaje a través del WhatsApp. Esa sería otra forma. Entonces yo me mantengo siempre vigente y pendiente. O establecer algún tipo de videoconferencia. En esa videoconferencia poderle hacer la presentación de algún tema de capacitación específica sobre algún tema que pueda ser de su interés y ahí aprovechar para poder lograr saber cómo va el cliente, testear cómo va su preferencia de compra, cómo va su capacidad de compra también, si se ha visto afectado o si no. Pero nos topamos también con el reto de las personas que tienen tal vez menos capacidad digital, ¿verdad? Y que pues estas personas se mantienen definitivamente bajo el esquema tradicional. Pues en este caso es un poco más complejo poder mantenerse y lo que se podría hacer es que si hay un tema de mensajería, poder lograr establecer con ellos enviándoles información tal vez hasta su casa, que ellos puedan leer, que ellos puedan estar visualizando o preparar de alguna manera contactos adicionales y lograr que estas personas que puedan tener menos capacidad digital
invitar también a otra persona dentro de su casa o cercana que tenga más capacidades para poder hacer ya un grupo y que le pueda ayudar para que el mensaje que le quiero dar pues le llegue, ¿no? Entonces todo dependerá mucho del producto, del servicio, del giro de negocio de la empresa, pero siempre hay que pensar fuera de la caja. Saber e investigar qué es lo que está pasando con mi giro de negocio en otras partes del mundo, en países similares a nosotros. Y les aseguro que ahí podemos encontrar muchísimas ideas interesantes también para poder complementar el poder mantenernos vigentes con nuestros clientes. Perfecto. Claudia, en aras del tiempo, voy a realizarte 2 preguntas más. Y nos están consultando, hay muchas personas que tienen dudas siempre sobre el tema de cómo manejar KPIs o cómo manejar resultados a través del teletrabajo. Entonces, no sé si podrías, por favor, ilustrarnos un poco sobre este tema para darle respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. Claro que sí. Pues definitivamente los KPIs o los indicadores claves de desempeño pues han estado siempre definidos por parte de la compañía. Entonces ya esos están y simplemente lo que tendríamos que traducir es que para nuestra área, ¿cuáles son esos KPI derivados de estos grandes KPIs? ¿Cuáles son estos que necesito para poder mantener la operatividad? Y ya la gente lo sabe, únicamente tendríamos que documentarlos, ¿verdad? Documentar esos KPIs y llevar ese seguimiento que dependerá, como lo hablábamos hace un momento, de la periodicidad que el tipo de producto o servicio necesite, ¿verdad? Si es un tema de contactos por ventas diarias, pues tiene que llevarse en el momento. Caso como, por ejemplo, los call centers, que ellos están viendo a través de su sistema, tienen un sistema específico donde ingresan información y eso le permite al jefe poder sacar datos en el momento que le permite ver cómo va la persona en tiempo real, ¿verdad? Si es, por ejemplo, en el punto de venta, también se podría llevar un indicador si la persona llegó. Ahora hay apps que están muy enfocadas en poder establecer y loguearme al momento de estar en el sitio, toma las coordenadas, permite poder hacer la toma de una fotografía, no me permite accesar a mi galería de fotos para tenerla ya previamente hecha, sino que a fuerza me manda para la cámara y tengo que tomar la fotografía para demostrar que estoy ahí. Esa sería otra forma. Y ese tipo de medios digitales permiten tener acceso al control de los datos, ¿verdad? Entonces, es necesario, por eso, como lo hemos visto, que empecemos a pensar en esa digitalización de los procesos si no los tenemos. ¿Qué tecnología es la que necesitamos agregar para poder facilitar el control de estos KPIs con el equipo y no perder de vista nunca el también, no solamente hacer estas reuniones, como lo hablábamos, para poder llevar estos controles de indicadores, de resultados, sino que también de las personas, ¿verdad? Para saber cómo están y mantener esa integración de equipo. Perfecto. Y la última pregunta que te realizaría, Claudia, es ¿cómo debe de ser el líder en estos tiempos de pandemia? ¿Cuál sería tu recomendación para cómo debe un líder funcionar en estos tiempos de pandemia? Claro que sí. El líder en ese tiempo de pandemia, que para nosotros se traduce en una crisis, tiene que tener sí o sí las 6 competencias que hablábamos hace un momento. Tiene que ser un líder inteligente, tiene que ser un líder curioso, tiene que ser un líder que también tenga esa empatía con su equipo de trabajo, que sea un líder humilde para poder reenrutarse y cambiar de opinión cuando así sea requerido, que también sea ese líder resiliente para poder salir adelante y que demuestre que a pesar de las adversidades siempre tiene la capacidad para generarle confianza a su equipo de trabajo de que van a salir adelante y que van por el rumbo correcto. Y que por sobre todo es un líder íntegro, un líder honesto con su equipo de trabajo y que va a transmitir también esa honestidad con claridad de información real, sin quererla adecuar, sin dar falsas realidades, ¿verdad? Y que puede mantener esa integración en su equipo de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Para nosotros pues ha sido un placer poder estar contigo, recibir todo este conocimiento de parte tuya, ¿verdad? Así que
Muchísimas gracias a las 405 personas que tuvimos conectadas el día de ahora y que siguen consumiendo todo este contenido que el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en compañía de grandes ponentes como tú y de grandes marcas como Manpower, pues seguimos haciendo. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Yo tengo un par de anuncios después nada más. Muchas gracias pues por la oportunidad. Gracias a los asistentes por la paciencia, por el interés de escuchar y la oportunidad que me han brindado para transmitir pues toda la información, y a ustedes como cámara también por propiciar todos estos espacios para poder transmitir esta información con las personas que asisten. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Antes que cerremos, no quiero que perdamos la oportunidad de invitarlos al próximo webinar que vamos a tener este viernes a las 11 de la mañana con otra colega de Claudia, siempre de altísima calidad, Catherine Molina, quien ya ha estado con nosotros en una oportunidad anterior. Así que los invitamos a que este viernes 17 se conecten a las 11 de la mañana para poder seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. Invitarlos aquí, si desean ser parte de la gremial más grande y representativa de El Salvador, pues no duden en contactarnos. Estos son nuestros números de teléfono, nuestro correo y todos los medios a través de las redes sociales por donde pueden contactarnos, que para nuestros ejecutivos será un placer poder resolver cualquiera de sus dudas. Así que sin más, espero que tengan una feliz tarde. Recordarles que todo este contenido y el contenido de todos los demás webinars que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 4 meses están en nuestras redes sociales por si gustan volverlos a ver. Así que espero que haya sido de total utilidad este webinar, como lo ha sido para nosotros, para todos ustedes, que los esperamos el próximo viernes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un placer tenerte. Feliz tarde. Adiós.